Sí, cuando tenemos las 4:54 de la tarde, estamos acá en su programa de todos los martes, Conociendo el Registro Público. En el día de hoy, bueno, abordando tres puntos importantes dentro del procesamiento, del otorgamiento de trámites. Hablamos sobre los trámites habilitados, vamos a hablar ahorita en este espacio, en este bloque, sobre los trámites en traslado, y por último, vamos a hablar un poco sobre la devolución de los documentos inscritos. ¿Okay? Comentábamos un poco entonces en el corte anterior sobre lo que eran los trámites habilitados, es decir, es el tiempo en el cual el registrador tiene para otorgar un documento X. ¿Okay? Entonces ya explicamos más o menos cuáles son esos trámites en los cuales el registrador está obligado a hacer la inscripción en un lapso menor de 3 días, es decir, el mismo día o al día siguiente. ¿Okay? Entonces explicamos que fundamentalmente esa habilitación se da por la urgencia del caso. Hablábamos de los testamentos abiertos o testamentos cerrados, era un caso urgente. Hablábamos de las autorizaciones para viajar de niños y niñas y adolescentes, que era un trámite que se hacía vía notaría pública. Hablábamos un poco también sobre las certificaciones de gravamen, que muchas veces usted necesita un crédito y alguna institución bancaria le exige a usted, bueno, que le presente la certificación de gravamen. Incluso hay algunas instituciones de crédito que le dan un plazo X para que usted pueda presentar esa certificación. Entonces usted no va a poder esperar 15 días para que el registrador le entregue a usted la certificación de gravamen. Usted la necesita en el menor tiempo posible. Entonces la ley sí da en el artículo 84 la posibilidad al registrador de que pueda darle curso prioritario a ese tipo de trámite. ¿Okay? Y deja juicio del registrador de igual forma que pueda analizar la urgencia o no del caso, no de los numerales que están previstos en el artículo 84, sino de cualquier otra eventualidad que se pudiera presentar. De repente hay una persona que necesite de repente viajar al exterior y venga un día lunes, por dar algún ejemplo, y necesite irse el día jueves. Entonces esa persona puede que no tenga el tiempo suficiente para esperar todo un procedimiento de 7 días de revisión. Pudiera entonces en tal caso exponer la situación ante el registrador inmobiliario y de repente presentando al registrador los elementos que demuestren la urgencia del caso, pudiera entonces el funcionario, es decir, el registrador, que es la máxima autoridad de la oficina, pudiera tomar la decisión de habilitar ese documento. Hay algunas oficinas donde al usuario, para el caso de la habilitación, se les hace llenar una declaración, por decir alguna declaración jurada privada, donde la persona declara la urgencia del caso y expone los motivos por los cuales está solicitando la habilitación. Y el registrador tiene la facultad, en ese caso, de aprobar o no aprobar esa solicitud. Pero pudiera darse el caso también de que el registrador diga, bueno, usted necesita el trámite rápido, pero usted va a viajar, no es mi culpa que usted vaya a viajar, usted debería haber tomado las previsiones del caso, o deje un apoderado constituido para ese trámite. Pero entonces ya son cuestiones bastante subjetivas por parte del registrador. Sin embargo, en el registro público de Urdaneta, oficina 4, código 452, tratamos en la medida de lo posible de salir de los documentos en el menor tiempo posible. No todos los documentos pueden salir en el mismo tiempo. ¿Okay? Siempre se deben mantener el tiempo necesario para poder revisarlos, sobre todo aquellos documentos que contienen, por decirlo de alguna manera, una complejidad. ¿Okay? Un ejemplo, un documento de condominio que pudiera hablar de varios inmuebles, 10, 12 inmuebles, un edificio, de repente un documento de partición de herencia y que de repente sean 15 herederos o sean 15 inmuebles. Bueno, ese tipo de documentos así que presentan cierta complejidad ameritan que nosotros tengamos un tiempo suficiente y un tiempo razonable dentro de los días hábiles para nosotros poder hacer las respectivas revisiones. Bueno, de eso era lo que en el corte anterior más o menos estábamos explicando. Ahora bien, trasladándonos a lo que es ya el artículo 89 de la Ley de Registro Público y del Notariado, que nos habla sobre los trámites en traslado, para quienes de repente no sepan cómo se maneja esta figura. Bueno, el artículo 89 da la posibilidad de que el registrador pueda trasladarse desde su oficina
al lugar de habitación del otorgante para tomar una firma X, ¿okay? Tomar presenciar un otorgamiento X. Ahora bien, nosotros generalmente tenemos un horario de trabajo de 8 a 4 de la tarde, son 8 horas corridas, y ese es el horario que nosotros tenemos desde la Dirección de Servicios Autónomos de Registro y Notaría. En algunos registros toman ciertos horarios para las actividades, por ejemplo, los otorgamientos, es decir, la firma de documentos se va a hacer hasta las 2 de la tarde, por dar un ejemplo. Las horas de revisión de los libros en el despacho, en el archivo, va a ser hasta las 3 de la tarde, ¿okay? Hay muchos registros que por la cantidad de usuarios se ven en la obligación de poder fijar estos horarios, ¿okay? Y deben fijar por lo menos un mínimo de 4 horas para el otorgamiento, ¿okay? Ahora, en este registro, por ser un registro no con la afluencia de otro registro mucho más grande, pues realmente no hay limitación alguna, a excepción del otorgamiento y la revisión, que sí, ya después de las 3 de la tarde es bastante difícil hacer un otorgamiento. ¿Por qué? Porque hay que preparar los testigos que van a firmar el documento, hay que digitalizar recaudos, entonces ya después de las 3 de la tarde es difícil habilitar documentos, a veces es técnicamente imposible, y en las oportunidades en las cuales se han recibido trámites habilitados a las 3 de la tarde, el funcionario termina saliendo a las 5 y a veces hasta las 6 de la tarde. Entonces a veces es un poco difícil que el funcionario pueda someterse a ese tipo de horarios. Entonces, a fin de evitar estas situaciones, fijamos hasta las 3 de la tarde para los otorgamientos habilitados, a menos que ya su otorgamiento haya sido fijado previamente y que ya tengamos todo listo. Pero cuando son documentos habilitados, la hora límite pudiera ser las 3 de la tarde. Revisión en el archivo sí la tenemos fijada para todo el horario. Ahora bien, el registrador lógicamente está obligado, de conformidad con la ley, a estar o a permanecer durante esas 8 horas en su despacho, dirigiendo el buen funcionamiento de la oficina y lógicamente aprobando con su firma todos los actos que allí se realizan. Pero existen oportunidades en las cuales razones, a veces fundamentalmente de salud, muchas veces esas son las razones por las cuales se pide un traslado. Entonces muchas veces por razones de salud el otorgante no se puede trasladar hasta acá, hasta el registro, porque de repente le están practicando una diálisis o de repente sufre alguna enfermedad que le impide trasladarse hasta esta oficina, más sin embargo siempre está la voluntad del usuario en querer firmar. Ahora, que no se pueda trasladar, eso es otra cosa. Pero entonces la ley, en el artículo 89, nos da a nosotros la facultad de poder trasladarnos desde la oficina hasta el domicilio del usuario y tomar las firmas en ese domicilio. Ahora bien, no en todos los casos procede un traslado. El traslado procede en casos que se puedan comprobar, y que no porque de repente la persona, no, yo no quiero ir al registro, entonces nos diga al registrador que venga y yo le firmo aquí. No es en ese sentido en el que funciona el traslado. Generalmente, repetimos, funciona o se da fundamentalmente a veces por razones de salud o de imposibilidad del usuario en venir hasta el registro. Ahora, ese traslado lógicamente implica unos aranceles, es decir, un gasto económico adicional al que se pudiera generar si la persona viene a firmar acá al registro. Entonces esos aranceles están fijados allí en el artículo 89. Entonces la persona, si por X circunstancia no se puede trasladar los firmantes, debe manifestarlo en el momento en el que está presentando el documento para su revisión, y al momento de solicitar el cálculo debe igualmente manifestarle al funcionario que necesita ese trámite por la vía del traslado, para que nosotros en el sistema podamos realizar el respectivo cálculo y poder, ya sea que el registrador se traslade personalmente o designe a un funcionario de confianza para que vaya y tome esa firma. Ha sucedido mucho que a veces la persona por desconocimiento procesa todo el documento, realiza todos sus pagos, y llegado el día de la firma se presenta ante la oficina de registro público manifestando que el usuario no puede venir a firmar. Entonces pide casi que de favor que nos traslademos hasta un sitio X. Entonces para nosotros legalmente y de conformidad con la ley no lo podemos hacer, porque el registrador debe despachar y debe presenciar los otorgamientos en la oficina de registro público como tal.
Entonces, para este tipo de casos, nosotros repetimos, el usuario debe manifestarle al funcionario que el trámite se va a dar por la vía del traslado, debe cancelar los emolumentos que al efecto dicta la ley de registro público del notariado, y una vez que eso esté debidamente cancelado, nosotros designamos, el registrador puede ir personalmente o designar un funcionario de acá del registro para que vaya hasta ese sitio a tomar la firma. Es importante también que en el momento en el que el funcionario se va a trasladar, la ley también indica que los gastos del traslado que se generen en la ida y vuelta del funcionario desde la oficina hasta el domicilio y del domicilio a la oficina, eso debe correr por cuenta del solicitante, es decir, del usuario. Nosotros no tenemos vehículos de la institución como tal para movilizarnos a un sitio a buscar una firma. Son los interesados quienes deben venir hasta el registro público, ubicar al funcionario que el registrador designe, llevarlo al sitio, tomar la respectiva firma y volver al funcionario al punto de origen, que en este caso es el registro. Se dio una situación hace unos meses atrás donde en un traslado que se realizó, el otorgante, o sea, el interesado, trasladó al funcionario hasta el lugar donde iban a tomar la firma, y luego por X circunstancias no regresaron al funcionario al registro como tal. Entonces tuvo un funcionario que por sus propios medios trasladarse hasta la oficina nuevamente. Entonces nosotros ahorita, para evitar esos inconvenientes, estamos siendo claros con los usuarios en lo que estipula el artículo 89, en que esa movilización del funcionario desde el registro hasta su casa, esa corre por cuenta del usuario. Ya sea que usted proporcione un vehículo y vengan a buscar al funcionario, o que de repente, no sé, algún taxi que pueda venir aquí a buscar al funcionario y llevarlo hasta el sitio. Como también se genera a veces inconvenientes por el refrigerio, porque como puede ser un traslado que sea aquí en algún sector de la parroquia La Quebrada, Valle Blanco, Timbís, que son sectores aledaños y bastante cerca, hay traslados que de repente se han tenido que dar en la parroquia Tuñame, en la parroquia Carimbú. Sabemos que de aquí a Tuñame separa por lo menos 1 hora y 50 minutos aproximadamente. Entonces, para ese tipo de actos, bajo la figura del traslado, debe ser algo muy organizado, porque cuando son poblaciones que están muy distantes, entonces, bueno, imaginen, 2 horas para venir, 2 horas para llegar, ya son 4 horas. Entonces hay que fijar y organizar muy bien cómo va a ser el traslado. Entonces es justo que si se va a practicar un traslado que va a durar el funcionario por lo menos 6 horas fuera de la oficina y llega a la hora del almuerzo, es importante que el usuario pueda cubrir ese refrigerio, porque el trabajador no puede de su propio peculio, de su propio bolsillo, cancelar unos gastos que realmente le correspondería pagar al usuario. Y se han dado ese tipo de situaciones dentro del registro, y bueno, ahorita con los últimos traslados hemos sido bastante claros con el usuario en explicarle eso. O sea, si usted va a trasladar a un funcionario a tomar una firma en Carimbú y se van a ir a las 10 de la mañana, oye, por lo menos lo más lógico es que puedan proporcionar el refrigerio al funcionario. ¿Okay? Eso es algo, además de que está en la ley, es algo que, o sea, es lógico que ese tipo de situaciones se generen de una u otra manera. Entonces, en el traslado es algo totalmente válido dentro de nuestra legislación registral. Podemos nosotros trasladarnos a un sitio, pero siempre y cuando el registrador pueda tener en cuenta o pueda analizar y ver la situación realmente se preste para ese traslado como tal. Bien, 5-9 minutos de la tarde, vamos a un breve corte musical y regresamos con la parte final del programa. Te amarra cuando quieres.